Vamos a ver ahora los ejercicios de aplicación de suma y resta de números enteros en el ámbito de la temperatura. ¿Sí? Para ello entonces revisemos este grupo de ejercicios. El primero dice así: en una ciudad se registra una temperatura de 6 grados Celsius bajo cero a la madrugada. Para el mediodía la temperatura ha aumentado 15 grados. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? Muy bien, entonces el contexto del ejercicio es el siguiente. Tenemos una temperatura inicial que corresponde al valor de 6 grados Celsius bajo cero, es decir, que sería menos 6 grados Celsius, porque nos están diciendo claramente que es bajo cero. Después aumenta la temperatura a 15 grados y nos piden la temperatura al mediodía, es decir, nos están pidiendo una temperatura final. ¿Sí? Esta es la que queremos entonces nosotros conocer. Bien, ¿cómo vamos a plantear el ejercicio para su resolución? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner que la temperatura final, que sería la temperatura al mediodía, es igual a la temperatura inicial, ¿sí?, con la que empieza el ejercicio, menos 6. Y aquí nos está indicando que hay un aumento de temperatura. Esto es importante, ¿sí? Como hay un aumento en la temperatura, tengo que sumar, sería más 15, ¿sí?, porque es un aumento en la temperatura. Y ahora resolvemos simplemente esta operación. Menos 6 más 15 es igual a 9 positivo. Listo. Con eso entonces respondamos a la pregunta del problema. Si la pregunta nos estaba planteada así: ¿cuál es la temperatura al mediodía? Entonces vamos a poner que la temperatura al mediodía es de 9 grados Celsius. ¿Sí? Esa sería entonces la respuesta. En este caso no necesito poner que son 9 grados Celsius sobre cero, no se acostumbra a decirlo así. Simplemente al poner 9 grados Celsius ya estamos indicando que es una temperatura mayor a cero. El ejercicio número 2 está planteado de la siguiente forma. En una ciudad, el termómetro registra una temperatura de 3 grados Celsius a las 20 horas. Después de 5 horas, la temperatura ha descendido 8 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final que registra el termómetro? Muy bien, identifiquemos asimismo los datos que nos proporciona este ejercicio. Nos dice que en un principio la temperatura que registra el termómetro es de 3 grados Celsius. Entonces tenemos asimismo una temperatura inicial, ¿sí?, igual a 3 grados Celsius. Esto nos da a entender que es una temperatura por encima del cero, por lo tanto corresponde a un valor positivo. ¿Sí? Esto a las 20 horas. En este caso el tiempo no tiene nada que ver, ¿sí? No tenemos que tomarlo en cuenta para los cálculos. Después de 5 horas nos indica que la temperatura ahora desciende 8 grados Celsius. Y nos están preguntando entonces cuál es la temperatura que marca el termómetro al final. ¿Sí? Esta es entonces nuestra pregunta. ¿Qué temperatura registra el termómetro después de que ha descendido 8 grados? Bien, entonces el planteamiento matemático es el siguiente. La temperatura final que queremos determinar será igual a la temperatura inicial, ¿sí?, que es la que se registra al inicio, en este caso 3. Si solamente pongo aquí el 3 positivo, recuerda, no es necesario que ponga el signo positivo por delante, si lo quiero lo pongo, si no, no pasa nada. Pero en este caso, ¿sí?, el ejercicio nos dice que hay una disminución en la temperatura, ¿sí?, ha descendido en 8 grados. Por lo tanto, aquí tengo que poner menos 8, ¿sí?, porque la temperatura está descendiendo. ¿Sí? Ya está aquí entonces el planteamiento del problema y simplemente vamos a calcular esto. 3 menos 8 es igual a menos 5. ¿Sí? Y con eso entonces pasamos a responder la pregunta del problema. La pregunta era: ¿cuál es la temperatura final que registra el termómetro? Vamos a responder entonces que el termómetro registra una temperatura final de, puedo poner menos 5 grados Celsius o también de
5 grados Celsius bajo cero. Aquí podría escribir de cualquiera de estas dos formas, ¿sí? Con el signo negativo por delante, ¿sí? Menos 5 grados Celsius, o poner 5 grados bajo cero, porque ese es el significado que tiene el signo negativo, que es una temperatura por debajo de 0 grados. El ejercicio número 3 está planteado de la siguiente forma. A una determinada hora se ha registrado una temperatura de 12 grados Celsius y después de 7 horas se registra una temperatura de 2 grados Celsius bajo cero. ¿Cómo ha cambiado la temperatura y en cuántos grados? Muy bien, hagamos el análisis de este texto para obtener los datos que necesitamos, ¿sí? Y entender bien qué es lo que nos pide el ejercicio. Nos está diciendo que al inicio se registra una temperatura de 12 grados Celsius, ¿sí? Entonces esta vendría a ser la temperatura inicial. Vamos a poner aquí, temperatura inicial igual a 12 grados Celsius. Es decir, esta temperatura está asociada con el número 12, ¿sí? Un número entero positivo. Después de 7 horas se registra una temperatura de 2 grados Celsius. Esta vendría a ser como la temperatura final. Le vamos a poner acá. Temperatura final. Igual, ¿sí? 2 grados Celsius, pero bajo cero, es decir, menos 2 grados Celsius. ¿Sí? En pocas palabras, la temperatura final va a estar asociada al número menos 2. Nos están pidiendo que calculemos, ¿sí? En cuántos grados ha cambiado la temperatura y cómo ha sido el cambio de temperatura. ¿Sí? Nos están pidiendo la variación de la temperatura en pocas palabras. Cuando tenemos este tipo de ejercicios, nosotros debemos recordar lo siguiente, ¿sí? Que una variación de temperatura siempre se calcula de la siguiente manera. ¿Sí? Va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Esa es una especie de fórmula que existe que nos va a permitir calcular, ¿sí? En cuántos grados hay una variación de temperatura y cómo es ese cambio. Entonces, para nuestro ejercicio, si calculamos la variación de la temperatura, esto sería igual. Temperatura final, conocemos la temperatura final que es de menos 2. ¿Sí? Menos, siempre vamos a tener que poner un signo de resta. Y de aquí viene el dato de la temperatura inicial. ¿Cuál era ese? 12. Pues menos 12. Y ahora resolvemos esta operación. Menos 2 menos 12 es menos 14. Listo. Con el cálculo matemático que acabamos de hacer, respondamos a la pregunta dentro del contexto de este ejercicio. Primero nos preguntan, ¿cómo ha cambiado la temperatura? Es decir, ¿la temperatura aumentó o la temperatura disminuyó? ¿Sí? O se mantuvo igual la temperatura, que podría ser otro caso. Si vemos ya desde los datos originales, si la temperatura original es de 12 y la final es de menos 2, vemos claramente que hay una disminución en la temperatura. Y esto lo podemos comprobar con el signo que hemos encontrado en el resultado final. El signo negativo lo que nos está indicando es que la temperatura ha bajado, ha disminuido. ¿Ya? Entonces vamos respondiendo esta primera parte. ¿Cómo ha cambiado la temperatura? Pues la temperatura ha disminuido. ¿Sí? Ha disminuido o ha bajado, como tú quieras ponerle. Y la otra parte de la pregunta, ¿y en cuántos grados? ¿Sí? Esto ya nos da el valor numérico, en este caso el 14. ¿Sí? Entonces la respuesta sería, la temperatura ha disminuido en 14 grados Celsius. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces la respuesta para este ejercicio. Avancemos al ejercicio número 4. En Siberia se han registrado temperaturas extremas que van desde un máximo de 38 grados Celsius hasta un mínimo de 68 grados Celsius bajo cero. ¿Cuál es el rango de variación de temperatura en este lugar del planeta? Bien, en este caso vamos a entender que tenemos dos elementos a tomar en cuenta. Lo que es una temperatura máxima y lo que es una temperatura mínima. ¿Sí? No estamos hablando de una temperatura inicial o una temperatura final como en los otros ejercicios, sino de una temperatura máxima y una temperatura mínima. Entonces, resumamos esa información con los siguientes datos.
tenemos ahora una temperatura máxima que se ha registrado en Siberia de 38 grados Celsius. ¿Ya? Y por otro lado tenemos una temperatura mínima, ¿sí? La temperatura mínima que se ha registrado también en el mismo lugar en Siberia de 68 grados Celsius bajo cero, por lo tanto tiene que ser menos 68, ¿sí? Grados Celsius. Bien, cuando queremos calcular una variación de temperatura desde este punto de vista, ¿sí? Lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, variación de temperatura va a ser igual, ¿sí? A la diferencia entre la temperatura máxima menos la temperatura mínima. ¿Sí? Esta es una especie de fórmula de expresión matemática que siempre me va a permitir calcular, ¿sí?, cómo varía la temperatura, ¿sí?, cuando tenemos un registro máximo y un registro mínimo. Bien, entonces reemplacemos en esta expresión los datos que acabamos de obtener. La variación de la temperatura que se registraría en Siberia sería la siguiente. Temperatura máxima, ¿sí? Tenemos aquí 38 grados Celsius, ¿sí? Como es sobre cero, es una cantidad positiva, ¿sí? Le pongo simplemente 38. ¿Sí? Aquí viene entonces una resta, pongo menos, siempre debo poner menos. Y ahora la temperatura mínima, ¿sí? Aquí debo tener cuidado porque la temperatura mínima, ¿sí?, es de menos 68, entonces para evitar confusión con los signos, ¿sí?, es necesario o es recomendable utilizar el paréntesis, ¿sí? Porque recuerda, en la fórmula siempre tenemos una resta, pero la temperatura mínima en este caso es un valor también negativo, ¿ya? Entonces debo tener cuidado al momento, ¿sí?, de ver los signos. Vamos a resolver esta operación y fíjate qué es lo que sucede aquí. Tendríamos 38 y ahora ya sabemos que si tenemos un negativo y un negativo, esto termina siendo positivo, ¿sí?, porque el negativo delante de un signo de agrupación cambia, ¿sí?, el signo que tengamos en su interior, ¿sí? Entonces 38 más 68. Y ahora vamos a resolver esta operación. Bueno, 8 más 8 es 16, llevando 1, 6 más 3, 9, y 1 que llevaba 10, 106. Démosle entonces una interpretación a este número para responder a la pregunta de este problema, ¿sí? La pregunta nos decía, ¿cuál es el rango de variación de temperatura? Entonces vamos a decir que en Siberia, ¿sí?, la temperatura ha variado en 106 grados Celsius, ¿sí? Este es el rango en el que puede trabajar o se pueden presentar las temperaturas en este lugar del planeta, ¿sí? Entre un máximo de 38 grados Celsius y un mínimo de menos 68 tenemos un rango de temperaturas, ¿sí?, en las que se puede modificar, que equivale entonces a 106 grados Celsius. Revisemos este quinto y último ejercicio en el ámbito de la temperatura. El enunciado es el siguiente. La siguiente tabla muestra las temperaturas extremas entre ciudades. Nos piden completar esta tabla y responder esta pregunta. ¿En cuál de las tres ciudades se registró la mayor variación de temperatura? Bien, entonces primero lo que tenemos que hacer es entender la información que nos proporciona esta tabla, ¿sí? Para cada una de estas ciudades, una ciudad A, otra B y otra C, nos indica que se han registrado una temperatura máxima y una temperatura mínima para cada una de estas ciudades. Por ejemplo, para la ciudad A ha habido una temperatura máxima de menos 1 grado Celsius y una temperatura mínima de menos 18. ¿Sí? Para la ciudad B se ha registrado una temperatura máxima de 2 grados Celsius y una mínima de menos 20 grados Celsius. Y para la ciudad C se ha registrado una temperatura máxima de 12 grados Celsius y una mínima de menos 6 grados Celsius. ¿Sí? Vemos que los datos están bien, ya que el número que está asociado a la temperatura máxima siempre es mayor al que está asociado a la temperatura mínima, ¿verdad? Menos 1 es mayor que menos 18, 2 es mayor que menos 20 y 12 es mayor que menos 6.
Listo, entonces los datos son correctos, tienen coherencia con lo que nosotros sabemos. ¿Y cómo vamos entonces a calcular la variación de la temperatura? Ya habíamos entonces explicado que cuando tenemos temperaturas extremas, ¿sí?, la variación, ¿sí?, en la temperatura siempre se calcula a través de una diferencia entre la temperatura máxima, ¿sí?, menos, ¿sí?, siempre vamos a aplicar una resta, menos la temperatura mínima. Y siempre que queramos calcular una variación de temperatura es como una resta, ya sea que tengamos una temperatura final menos una temperatura inicial, o como en estos casos de temperaturas extremas, tenemos una temperatura máxima menos una temperatura mínima. ¿Sí? Entonces voy a hacer aquí los cálculos para en la tabla únicamente colocar las soluciones finales. Vamos entonces viendo para cada una de las ciudades. Empecemos con la ciudad A. Entonces, para la ciudad A, temperatura máxima, tenemos un dato de menos 1 grado Celsius, o sea, menos 1. Simplemente le pongo menos 1. Después viene siempre el menos, porque tenemos que aplicar una resta. ¿Sí? Pero ¿menos cuánto? ¿Cuál es la temperatura mínima que registra la ciudad A? Menos 18. Entonces le coloco entre paréntesis para no confundirme con los signos. ¿Sí? Y ahora vamos a resolver esta operación. ¿Sí? Entonces para la ciudad A tendríamos menos 1, aquí menos con menos da más, ¿sí?, 18. Es decir, que para la ciudad A tendríamos como resultado menos 1 más 18 nos da 17 positivo. ¿Qué significa eso? Entonces que la variación de temperatura que se puede registrar en la ciudad A es de 17 grados Celsius. ¿Sí? Ese es el rango de temperaturas, ¿sí?, que puede variar en esta ciudad. ¿Sí? Vamos al caso de la ciudad B. Lo voy a hacer aquí al ladito. La fórmula es la misma. Temperatura máxima. En el caso de la ciudad B, la temperatura máxima es de 2. ¿Sí? Menos, tengo que poner el signo de resta. ¿Cuál es la temperatura mínima para la ciudad B? Menos 20. Entre paréntesis, menos 20. Resuelvo esto. Entonces B es igual a 2. Aquí menos con menos también da más. ¿Sí? 20. Entonces, si resolvemos esta operación, 2 más 20 nos da 22. ¿Qué significa esto? Que para la ciudad B, ¿sí?, la temperatura puede variar en 22 grados Celsius. ¿Sí? Ese es el rango de temperaturas que se ha registrado para esa ciudad. Y finalmente para la ciudad C, ¿sí?, la fórmula es la misma. Temperatura máxima, 12. Menos, si pongo el signo de resta. Ahora, ¿cuál es la temperatura mínima para la ciudad C? Menos 6. Entonces, entre paréntesis, menos 6. Listo, vamos a resolver esta operación. Tendremos aquí 12, menos con menos da más, 6. Entonces, eso nos da igual a 18. ¿Qué significa eso? Entonces, que en la ciudad C puede haber una variación de temperatura de 18 grados Celsius. ¿Sí? Como te puedes fijar, el resultado siempre nos va a dar una cantidad positiva, porque al aplicar esta fórmula de temperatura máxima menos temperatura mínima, ¿sí?, siempre vamos a obtener valores positivos. ¿Ya? Entonces ya hemos completado la tabla y ahora respondamos a la pregunta. ¿En cuál de las tres ciudades se registró la mayor variación de temperatura? Simplemente tenemos que comparar entre estos tres valores. ¿Dónde se registra la mayor variación? Pues aquí tenemos 22 grados Celsius. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta será para la ciudad B. ¿Sí? En la ciudad B es donde se puede registrar la mayor variación de temperatura.